¿Alguna vez te has preguntado cómo analizan las películas en las universidades de Estados Unidos? Si es así, hoy lo vas a saber. Mi nombre es Pedro Coe y llevo casi 20 años dedicado al mundo audiovisual. He estado en América Latina, en Europa y en los Estados Unidos. Mi carrera me ha permitido hacer prácticamente de todo, hasta ser director de una universidad aquí en Norteamérica. Y hoy quiero compartir todo ese conocimiento que comparto con mis alumnos americanos contigo aquí en español. Para el video de hoy quiero hablar de un tema bastante polémico y es la nueva película de Joker. Mucha gente dice que fue súper arriesgada, otra gente dice que fue suicida. La crítica la está destrozando. Pero vamos a ver un par de cosas para entender el fenómeno de esta película. Primero, vamos a ver qué opina la crítica. En Rotten Tomatoes tiene un 32% de la crítica y un 32% de la audiencia. Eso quiere decir que la película estuvo por debajo de lo que la gente esperaba. Si nos vamos a las críticas, dicen que la historia no se mueve, que Lady Gaga hace un buen trabajo, pero que no es suficiente. Otra crítica te dice que es una película extremadamente depresiva y que es como si la película de Seven, la de Brad Pitt y Kevin Spacey, tuviesen números musicales. Algo así como dando a entender que la mezcla es un poco absurda. Si nos vamos a Metacritic, tiene una calificación de 45 en base a los críticos y 4.3 en base a la audiencia. Eso quiere decir que es una película que tiene reviews mixtos o que es una película averaje, que no fue la gran cosa. Y si vamos a Letterboxd, que es basado enteramente en fans que vieron la película, podemos ver que la película tiene 2.5 estrellas en base a 5. Ahora, todos estos números significan algo, sí y no. Quiere decir que el consenso general de la audiencia no fue agradado por la propuesta del director Todd Phillips. Y si vamos a lo que realmente importa de una película a este nivel, podemos considerar que la película está siendo un fracaso. Esto se debe a lo siguiente. La película original de Joker tuvo un presupuesto de entre 55 y 70 millones, quizás 100 millones si hablamos de la publicidad que le tuvo que invertir el estudio. Recaudó más de $1 billón, así que fue un éxito rotundo. Esta película actual, Joker Folia Dogs, Joker 2, tiene un presupuesto de $200 millones, muy inflado por el caché de sus protagonistas. Joaquin Phoenix cobró $20 millones por volver, Lady Gaga cobró $15 millones por participar, así que todo eso subió el presupuesto de la película, más el presupuesto que el departamento de marketing invirtió, que en la mayoría de los casos es prácticamente lo mismo a lo que se gastaron en la película. Eso quiere decir que si la película costó $200 millones, el presupuesto de marketing fue 200 más. Así que el estudio habrá gastado o invertido $400 millones. Y quédate con la palabra invertido, porque a un estudio lo que le interesa cuando participa en una película, cuando hace una película, es el retorno de inversión. El estudio invierte 400, quiere ganar 1 billón o 1,500,000,000 o más de $1 billón. En este caso, el estudio habrá invertido $400 millones y hasta el momento donde la película ya recaudó la gran mayoría de lo que va a recaudar, la película ha recaudado aproximadamente $200 millones. Así que fue un fracaso rotundo al estudio. Mi opinión es que esto se veía venir un poco. Y ahora, antes de darte mi opinión, quiero que sepas que por mucho de cine que yo sepa, por mucho que me haya gustado o no la película, esta opinión va a ser enteramente subjetiva. Una cosa que tienes que aprender es que el arte siempre se aprecia de manera subjetiva a través de los ojos del espectador. Todos somos diferentes, todos apreciamos arte de una manera diferente. Pero si yo estuviera en un departamento de marketing y me dice, vamos a hacer una película del Joker, o si yo fuese ejecutivo de un estudio, y el director me dice, quiero que sea mitad musical, mitad drama carcelario. Yo lo primero que hago es pensar, ok, ¿cuál es el drama carcelario que más ha recaudado en la historia? La Milla Verde. Su recaudación fue
$286 millones. ¿Cuáles son dos musicales muy recientes que les ha ido bien en taquilla? La La Land y The Greatest Showman. Su recaudación, la de ambos, fue de menos de $500 millones. ¿Cómo puedo esperar yo que esta segunda película haga más dinero de lo que hizo la primera, que fue $1 billón? Y si no lo espero, ¿por qué le voy a invertir tanto dinero? Ahí está quizás el momento donde el estudio se equivocó con esta película. Pero antes de culpar al estudio, tenemos que considerar que cuando el director hizo la primera película, él dijo que no quería hacer una segunda, en muchas entrevistas. Cuando Joaquin Phoenix era entrevistado acerca de esta película, él decía que no iba a hacer una segunda. Entonces, ¿por qué se hizo la segunda? Pues por el cochino dinero. ¿Alguna vez has escuchado que las segundas partes nunca fueron buenas? Te explico un poco por qué dentro de la industria. Cuando tú haces una primera película, generalmente tú a esa película le dedicas todo el arte que tienes. Tú pones todo tu empeño y toda tu visión en contar una historia que tiene una estructura narrativa, tiene un principio, un desarrollo y un final. Cuando tú ya cuentas esa historia en tu cabeza como creador, tú ya no tienes más nada que contar porque tú concibiste una película. ¿Qué pasa? La película es un éxito y el estudio te dice o te fuerza o te da un camión de dinero para que continúes tu historia. Ahora, esa nueva historia en la gran mayoría de los casos no se va a sentir fresca, no se va a sentir original y no va a proponer lo mismo que propuso la primera película, porque no la estás haciendo ya por amor al arte, la estás haciendo por la gran inmensa cantidad de dinero que el estudio te está pagando. Y en algunos casos, cuando el estudio le impone al director, tienes que hacer esta película porque si no la voy a hacer con alguien más. El director a modo de protesta dice, ok, voy a hacer esta película, pero la voy a hacer 100% a mi manera, con total libertad creativa. Quizás eso fue lo que pasó con esta película. Sé de seguro que fue lo que pasó con la cuarta entrega de Matrix, que las hermanas Wachowski y el elenco original fue tan forzado a participar en esta película que de hecho crearon una escena para burlarse de ello en medio de Matrix 4, donde ellos decían que si ellos no hacían la película, el estudio la iba a hacer con alguien más. Entonces, Todd Phillips decide, por cualquier razón, tomar una apuesta muy arriesgada con esta nueva visión de Joker. Anuncian la segunda película. La audiencia la recibe con cautela, porque vienen escuchando que todos los implicados decían que no querían hacer una segunda película. Luego te dicen que es un musical. Y te pueden gustar más o menos los musicales, pero podemos estar de acuerdo que no es el género más popular. Porque una de las cosas que hace el cine es un proceso donde tú como audiencia tienes la sensación de que lo que estás viendo dentro de algún momento en ese universo es real, es algo que puede estar pasando, es algo que seres como tú pudieran estar haciendo. Y la gran mayoría de las personas no se pone a cantar sus razones argumentales y dramáticas. Entonces el género musical es algo que desconecta a muchas personas. Pero últimamente, yo creo que lo que hace que la gente esté decepcionada de esta película, y de nuevo, esto es muy personal, es que rompe con lo que la primera venía prometiendo y lo hace desde el inicio. Y para eso, hoy vamos a analizar cómo fue el final de la Joker original y cómo fue el principio de esta Joker 2. Recuerda que cuando hablamos de segundas partes, lo que tienen en común las que son exitosas es que traen algo nuevo y expanden en el universo original. Por ejemplo, una de las mejores segundas partes es Terminator 2. ¿Qué hizo Terminator 2? Expandió en el universo de la primera con una vuelta de tuerca que nadie se esperaba, que es que el antagonista, el villano de la primera película, en esta película es un protector, es un personaje protagonista, es un personaje bueno. Y te trae
a un nuevo antagonista que es más avanzado, así que te pone a ese protagonista en desventaja. Ahora vamos a ver qué fue exactamente lo que hizo Joker. En la primera película viajamos con Arthur Fleck y cómo pasa de ser un marginado por la sociedad, solitario, pisoteado, que no recibe el tratamiento médico que necesita, hasta rebelarse contra las clases privilegiadas, volviéndose un anarquista y un asesino, inspirando con esto a muchas personas. Tienes que tomar en cuenta la polémica que hubo con la película de Joker, donde la gente tenía miedo de que esta película inspirara acciones vandálicas por el mensaje que proponía. Entonces vamos a ver el final de la película original. En el final de la película original vemos a Arthur Fleck transformado en el Joker, siendo vitoriado, haciendo su baile en frente de sus fans, disfrutándose a sí mismo. Lo tenemos tomado desde abajo en un contrapicado donde le da grandilocuencia al personaje. Vemos que el personaje tiene conflicto emocional, pero él, más allá del conflicto emocional que tiene, decide ponerle una sonrisa a su rostro y a toda la situación en un acto realmente simbólico. Ves al payaso ensangrentado aceptando quién es esta nueva persona. Después tenemos una especie de epílogo con la muerte de los padres de Bruce Wayne atando con la Batman original, y tenemos una escena donde Arthur Fleck, ya sin maquillaje, convertido en esta persona del Joker, asesina a una trabajadora social o psicóloga o la persona que estaba con él. La película nos deja con un plano de los pies ensangrentados del Joker y de nuevo podemos trazar líneas hacia lo que el director quiere que veas, que es este pasillo, y a lo que le prestas atención. Absolutamente todo es blanco, un poco de negro, pero tenemos el rojo en los pies de la sangre por lo que acaba de hacer. Tienes un personaje que no solo no se arrepiente de sus actos, sino que ya ha asumido que este es el verdadero él. Con eso te deja la primera película del Joker. Ahora vamos a ver con qué vuelve la segunda película del Joker. La segunda película del Joker arranca en un tono totalmente diferente. Para empezar, arranca como una caricatura. Y en esa caricatura vemos que vamos a revivir lo que ocurrió en la primera película. Pero el director hace algo que no presentó de ninguna manera en la primera película, que es presentar a un alter ego de nuestro protagonista. No es que nuestro protagonista se transformó en un ser malvado, es que él tenía una sombra, el concepto psicológico de shadow, ese alter ego que lo dominó, que era el Joker verdadero, y nuestro protagonista, la psiquis de nuestro protagonista, estaba totalmente indefensa cuando este alter ego del Joker estaba actuando, haciendo esas cosas tan perjudiciales para la sociedad que vimos en la primera. El director toma la decisión arriesgada, o quizás suicida, de decirte: no entendiste la primera película. La primera película no es de alguien que es pisoteado por la sociedad y se transforma en un ser malvado. No, la primera película es sobre alguien que tenía problemas mentales y que fue dominado por su alter ego, y eso es lo que vamos a trabajar en esta nueva película. El tono, y esto lo hablé en el video cuando analizamos la introducción del Joker original, cambia por completo, porque el simple hecho de usar una caricatura ya le quita toda esa carga dramática que tuvo el principio de la película anterior, ridiculizando el personaje de gran manera y también dándote a entender como audiencia que lo que vas a ver aquí es una vuelta de tuerca completa a lo que se vio en la primera película. Si a ti te pareció
que las acciones del Joker en la primera película fueron justificadas por cómo se fue dando su progresión dramática, aquí cortamos con esto. Todo se trata de salud mental, todo se trata de una segunda personalidad que forzó a nuestro protagonista a actuar de la manera en la que actuó. También el hecho de presentarlo en formato de caricatura cambia el tono, la esencia de lo que estamos viendo. Y ahora entramos a la parte real de la película, al mundo real, a lo que está pasando ahora. La última vez que lo vimos en una parte psiquiátrica con los pies ensangrentados. Esta película comienza de nuevo como la original. El camarógrafo está montado en un dispositivo que es un dolly donde va hacia adelante. Vamos a ver este plano porque tiene una gran complejidad artística hacer lo que el director consigue aquí. Esto es lo que se conoce como un plano secuencia. La cámara no va a cortar por un momento bastante largo. Entonces tenemos varios tamaños de plano o varias áreas de interés sin un solo corte. Cuando yo estaba estudiando para convertirme en un director, una vez escuché que este es el plano más complejo de hacer, porque tienes que coordinar a tus actores y a tu equipo técnico de tal manera para evitar cualquier tipo de error. Aquí se ve si un director sabe lo que está haciendo o no. Y yo me lo tomé súper en serio y he hecho muchísimos planos secuencia en mi carrera. Pero vamos a lo que nos importa. La primera vez que vemos al personaje. Nada tiene que ver esta expresión con la última expresión que nos dejó en la primera película. Eso quiere decir que ha pasado una elipsis. Una elipsis es cuando pasa tiempo que nosotros no vemos como espectadores. Esta elipsis pasó lógicamente fuera de cámara y el personaje ahora está mucho más sumiso de lo que lo dejamos. Está, de hecho, totalmente sumiso en comparación al personaje que vimos en la anterior película. Y si a esto le sumamos lo que nos acaban de contar con la caricatura, de que no era él, sino que era una sombra, un alter ego psicológico que se apoderó de él, podemos llegar a la conclusión de que este es un Joker muy distinto al que veníamos estando acostumbrados. Vamos detrás de él. Este tamaño de plano se puede llamar un over the shoulder o un escorzo. Estamos viendo a través del hombro del personaje y el director trata de componer para dejártelo siempre centrado y mostrarte otros elementos de interés en el mismo plano. Ahora la cámara cambió y si prestas atención, este movimiento que hacen aquí de mostrarte a este personaje es para dar tiempo y ahora poder ver al actor de frente en la misma top. Hay un gran trabajo en iluminación, en las áreas oscuras, en las sombras. Esta es una iluminación low key donde tenemos áreas con parcial luz y tenemos mucha predominancia de sombras. Este tipo de iluminación se utiliza mucho en películas que son de tono dramático. Ahora quiero que prestes atención a este plano. Vamos a usar la regla de tercios y ver qué nos quiere contar el director. Si hacemos la regla de los tercios y dividimos la pantalla en tres y prestamos atención en los puntos de interés, el director quiere que le prestes atención a la cara de este protagonista y a la cara de este protagonista aquí. Algo que tienes que tomar en cuenta es que tiene, y elimino a los tercios, una distancia focal, poca distancia focal. Él está en foco, pero a él no le vemos la cara. Pero es un personaje que te están planteando desde el inicio, porque si viste la película, sabrás que este personaje tiene mucho que ver en lo que pasa con el final de Joker 2. Y es algo que tú puedes perder si no le prestas atención, pero el director lo está poniendo deliberadamente ahí para que lo notes. La cámara continúa con nuestro personaje y ahora la cámara hace un paneo y sigue por medio de los pasillos. El personaje
cambia. Y ahora aquí hay algo que es muy inusual. Si recuerdas lo que analizamos en el primer video de la Joker original, de cómo presentaba al personaje en un picado de arriba hacia abajo para demostrar que él no tenía ningún tipo de poder, aquí el director te está presentando al personaje en un contrapicado. La cámara está por debajo y esto lo que te está dando a entender quizás es que aún en su cabeza este personaje sí tiene poder. Pero todo lo que nos está demostrando es que el personaje está absolutamente sometido. Así que este plano no tiene la lógica narrativa que podría tener. Debería ser un plano del personaje de arriba hacia abajo para mostrarlo derrotado. Quizás fue por razón estética o quizás el director quiera reflejar, como dije, que en su cabeza el personaje se sigue viendo grande. Tenemos un par de planos del personaje vistiéndose, lo llaman, y aquí tenemos la primera cosa que no me gusta de esta película: exposición por medio del diálogo. En el diálogo te dicen que la abogada del Joker es una buena abogada, es una gran abogada, es una abogada para gente rica, pero no te explican de ninguna manera por qué él tiene ese tipo de abogado o por qué es una abogada rica, no te lo demuestran de otra manera. Simplemente te están diciendo por medio de una línea del diálogo que él de alguna manera consiguió una abogada que es rica y que probablemente es poderosa. Aquí, si prestas atención con lo que veníamos hablando de cómo colocar la cámara es puesta en picado para demostrarte que ante los policías el Joker sí es indefenso. Ante los guardias de seguridad de la cárcel, él sí no tiene ningún tipo de poder. Tenemos la primera incidencia musical cuando uno de los guardias empieza a silbar. Eso quizás es un abrebocas lo que está por venir en el tono musical de la película. Ahora quiero que prestes atención acá al rostro del protagonista. Está parcialmente iluminado con una luz que viene de este lado que ilumina la mitad de su rostro. Tiene la otra parte del rostro en sombra, y lo que te están enseñando aquí con esta expresión es que el personaje está absolutamente derrotado. Ahora llevamos prácticamente 10 minutos de película y lo único que hemos visto es que lo que pensábamos de la película anterior no es lo que vamos a ver en esta. El personaje está en la cárcel, está derrotado, recibe medicamentos, así que tampoco nos están contando como gran cosa. Si notas algo aquí, y esto también es fácil de perder, volvemos a ver a ese personaje que estaba mirando a Arthur Fleck en la primera secuencia y lo volvemos a ver desenfocado, pero es este mismo personaje que va a tener un peso fundamental para el final de la trama. Por cierto, esto que está haciendo el director acá, el hecho de tener un área focal reducida, se llama profundidad de campo. Y como he dicho en mis videos anteriores, es lo que diferencia en muchos casos una producción profesional de una producción amateur o de una producción estudiantil. Los estudiantes están fascinados con el hecho de agarrar a un actor y ponerle una pared detrás pegada a él y grabar así. Eso no se ve bien, se ve muy poco profesional. Si tú le das profundidad a tu película, se va a ver mejor. Y toma el ejemplo de películas como estas que usan muchos planos cortos. A la gente le encanta los planos grandes, pero si no tienes mucho presupuesto o si quieres generar un ambiente más íntimo, siempre los close-up de close-up hacia arriba va a tener un tono mucho más dramático. El personaje se toma sus medicinas, vemos que llevan al otro personaje que prácticamente no le hemos prestado ninguna atención, pero tiene un gran peso dramático. Y ahora vemos al director poniendo al personaje en un plano cenital. Lo pone en cenital y aquí este plano tiene mucho valor narrativo porque te muestran que el personaje no ofrece ningún tipo de resistencia, lo tienen ante una de los momentos de menos poder posible, que es alguien
con algo afilado cerca de su cara y te lo muestran de arriba hacia abajo con un plano prácticamente cenital. La cámara está por encima del personaje para demostrarte que él no tiene poder. Sin embargo, en su mirada podemos ver, y esto es calidad actoral, que hay algo de desafío, no es esa mirada de desesperación del inicio de la primera película. La razón de esta escena es este momento. A él lo cortan afeitándose, ves la sangre que en este caso dibuja una sonrisa hacia abajo para tratar de representarte al payaso triste, y la cámara se queda en esta posición donde el personaje se queda solo, completamente solo como estaba al inicio de la primera, con la sonrisa de payaso triste que está creando la sangre. Tiene esa simbología de decirte, esta vez te voy a contar la historia de un payaso que pudo haber sido alguien importante o se pudo haber sentido importante en el pasado, pero en este momento está derrotado. Y aquí tenemos los títulos de crédito. Ahora, si ponemos esta película en perspectiva con la anterior, está haciendo como un reset emocional del personaje que terminó la anterior en un punto muy alto y inicia esta en un punto muy bajo. Y si miras la narrativa de esta película, lo que te contó, cuando él termina la película, está prácticamente en este mismo punto emocional. En toda película tiene que haber una progresión dramática de tu protagonista. Él empieza en el punto A y tiene que terminar en el punto B. Tiene que haber aprendido algo, para bien o para mal. En la Joker original, él aprendió algo para mal. En esta película, el personaje está derrotado, esperando probablemente la pena de muerte por sus acciones. Y al final de la película eso no cambia mucho. Él sí tiene un momento donde vuelve a conectar con quien él creía que era, pero eso se hace por medio de números musicales en la mayoría de los casos y es gracias a la intervención del personaje de Lee, de Lady Gaga, pero realmente él no crece mucho y no tiene algo fundamental que es la habilidad de generarte empatía en el espectador. Y ojo, creo que eso fue a propósito. De nuevo, como dije al principio, cualquier tipo de análisis artístico siempre va a ser subjetivo, pero para mí esta película no me contó gran cosa y no se me hizo realmente interesante ver el nivel de progresión dramática que este personaje traía. Además, soy fanático de los cómics, soy fanático del Joker, me encantó la propuesta que se hizo de darle un trasfondo psicológico al Joker original, y aquí creo que el problema está en las expectativas que teníamos como audiencia. Cuando tú haces una película, tú tienes que satisfacer esas expectativas que la audiencia tenía, porque si no te vas a dar un batacazo en taquilla, que es lo que le está pasando. Eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado mi análisis, espero que hayas aprendido algo o hayas encontrado algo interesante. Si fue así, lo único que te pido es que apoyes este video con un like, que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones. Compártelo con quien tú creas que le puede interesar, porque eso me ayuda a crecer y a crear mucho más contenido como este, mucho más rápido. Si te gusta la lectura, tengo un enlace a un libro que escribí en la descripción. Si quieres darle un regalo a alguien en estas Navidades que esté enfocado en ahorrar dinero o en la salud mental, también tengo enlaces para ti. Y finalmente, si te gustaría aprender cine conmigo por medio de asesorías personalizadas, el link a mi página web está en la descripción. Mi nombre es Pedro Cohen. Ha sido un placer hablar de cine contigo y nos vemos en la próxima.